Comportamiento gráfico de algunas funciones trascendentes, seno y coseno. Entonces vamos a tratar acá de ver cuál es el comportamiento gráfico de la función seno y coseno. Entonces son funciones trascendentes y son trigonométricas directas las dos. El propósito del presente video es formar o fortalecer tus competencias sobre el comportamiento gráfico de la función seno y coseno de una función y que comprendas el efecto gráfico que tiene cada uno de los 4 parámetros básicos de dichas funciones. Vamos a empezar con las más sencillas, vamos a variar los 4 parámetros básicos para ver cómo se comporta la gráfica y va a ser muy fácil identificar. La función coseno. Dice, observa la gráfica de la función f de x igual a coseno de x. Mira, esa es su gráfica. Te das cuenta, ahí está en color azul. ¿Sí? Vamos a destacar algunas cosas. Dice, ¿cuál es la altura? Si te das cuenta, el máximo, que uno de los máximos está aquí, llega hasta el 1 y el mínimo llega hasta el menos 1. Si te das cuenta, la altura de menos 1 a 1, hay una altura de 2 unidades. Entonces son 2 unidades los que, en este caso, es la altura de la gráfica. Dice, ¿a cada cuánto se repite? ¿Cómo voy a saber yo a cada cuánto se repite la función? Pues me fijo en dos máximos. Por ejemplo, acá la x está en 0, cuando acá está en el máximo. Y cuando aquí está en el otro punto máximo, está aquí en pasadito de 6. Digamos 6.28. ¿Sí? 6.28 y más fracciones. En realidad, esto, el periodo, se le llama el periodo, cuando se repite, es 2 a cada 2 pi radianes. Estas gráficas están en radianes, ¿sí? No están en grados sexagesimales, sino en radianes. Y entonces un ciclo completo son 2 pi radianes. Okay. Dice, ¿por qué se repite a cada 2 pi radianes? Porque de ahí se va a repetir, se va a repetir. Si lo ves aquí a la izquierda, de aquí para acá, pues hay 2 pi y para acá hay otros 2 pi. O sea, estas distancias siguen siendo iguales. Entonces se va a repetir y se va a repetir indefinidamente. Pero ¿por qué se repite? Entonces la pregunta, ¿no? ¿Por qué se repite a cada 2 pi radianes? Miren, la base es esto. Estas son funciones que se le llama funciones periódicas o funciones cíclicas, porque se van repitiendo, repitiendo, repitiendo indefinidamente. ¿Pero por qué? Por lo siguiente. Si vamos a hacer un recordatorio. Si tenemos una circunferencia del tamaño que sea, si lo divido entre sus diámetros, ¿sí? Voy a ponerle perímetro, es toda la circunferencia, y lo divido entre el diámetro. Si yo divido el perímetro entre el diámetro, ¿cuánto me va a dar? Sin importar si sea una llanta de tractor o una llanta de un carrito de juguetes o de una moneda de a peso, ¿no? O sea, no importa. Siempre nos va a dar lo mismo. Ese valor es el famoso número pi, ¿sí? Y de aquí, si despejamos el perímetro, que es todo lo que vale la circunferencia, ¿sí? Todo alrededor de la circunferencia, entonces tenemos que el perímetro es igual al diámetro por pi. Pero el diámetro, si tú lo recuerdas, equivale a 2 radios, ¿sí? Entonces, el perímetro es 2 pi radianes. Por eso es que el periodo es 2 pi radianes. ¿Y por qué son cíclicas? Porque, por ejemplo, esto haz de cuenta, si tú agarras una rueda de bicicleta que esté armada en la bicicleta, le pones una marca, ¿sí? Y le das exactamente una vuelta, entonces va a girar con ciertos ángulos radianes. Pero si le das otra vuelta, tú dices va en el mismo lugar, pero el ángulo va cambiando. Por cada vuelta va a ir 2 pi radianes, 2 pi radianes, 2 pi radianes. Y por eso es que es cíclica, por eso se repite. ¿Okay? Bien. El periodo de la función coseno es 2 pi radianes y puedes verlo como la distancia que separa dos máximos o dos mínimos consecutivos. Como te decía, por ejemplo, entre este máximo que estoy marcando acá y este otro máximo, ¿sí? Esta distancia que hay aquí son 2 pi radianes, ¿sí? O también entre dos mínimos. Si tú agarras entre este y este mínimo, también va a ser la misma distancia, 2 pi radianes. Entonces, eso es el periodo. Se le llama periodo de la función a cada cuánto espacio se repite, ¿sí?
Entonces, por eso el periodo de la función coseno es 2pi radianes y puedes verlo como la distancia que separa dos máximos o mínimos consecutivos. Dice, toma tu calculadora y configúrala en radianes. Ahora calcula el coseno de 0 y verás que te da 1. El coseno de 0 es igual a 1. Queda exactamente en la curva ahí. Luego, el coseno de pi. Y si le das el coseno de pi te va a dar menos 1 porque pi son 3.14 y tanto. Y ahí va a dar menos 1. ¿Sí? Y el coseno de 2pi, pues 2pi son por acá 6.28 y me va a dar 1. ¿Sí? ¿Ves que se vuelve a repetir el ciclo? 1, 1. Con ello compruebas que efectivamente el periodo de la función coseno es 2pi radianes. ¿Sí? Por esa razón. La gráfica de la función coseno presenta 4 parámetros básicos, por lo que se pueden escribir de la siguiente manera. Entonces la que escribimos aquí, f de x igual a coseno de x, eso que te estoy marcando, o sea, es la función más simple del coseno, que le vamos a llamar la función original, por darle un nombre, ¿no? Esta es la función original, la más sencilla de todas, ¿sí? Bueno, pero esa función puede ser afectada por 4 parámetros, ¿sí? O incluso ahí puede tenerlo, nomás que unos son 1, por eso no se nota, ¿sí? Otros son 0. Entonces, pero se puede afectar por 4 parámetros y se puede escribir así, ¿sí? Y igual, un parámetro es a, que estaría multiplicando al coseno. Y el otro parámetro sería b, que está multiplicando al argumento del coseno, que es la x. Y esta otra está sumando, la c está sumando el argumento. Y un término independiente, que es el de que está sumando o restando a toda la función coseno. Entonces, esos son los 4 parámetros básicos, a, b, c y d. ¿Okay? A continuación, daremos valores a dichos parámetros y observaremos y concluiremos qué efecto gráfico tienen cada uno de ellos. O sea, a la gráfica que tenemos, a la gráfica original, qué efecto tiene cada uno de esos parámetros sobre ella, en qué lo modifica. ¿Sí? Iniciemos dándole diferentes valores al parámetro D y observemos qué pasa con la gráfica. Dirías, ¿y por qué no empezamos con la A? Vamos a empezar con la D, porque es muy parecido a lo que hacíamos con la recta, con las parábolas, con las funciones cúbicas, ¿sí? Que si les dábamos valores, entonces estos se desplazaban sobre el eje vertical. Algo va parecido a pasar acá con el parámetro D. Fíjense. Dice, en el siguiente plano cartesiano se presentan las gráficas de las funciones y igual a coseno de x, que es la función original, como la que teníamos, y la otra es y igual a coseno de x más 2. Lo único que le estoy cambiando acá es el más 2. ¿Qué efecto gráfico tiene el sumarle 2 unidades a la función coseno? Entonces, ahí están las dos gráficas, fíjate. ¿Sí? Entonces, la gráfica azul, pues es y igual al coseno de x, es la gráfica original. Y la otra, simplemente la gráfica en color negro, simplemente le sumamos 2. Pero ¿qué efecto gráfico tuvo? Pues se desplazó, ¿sí? ¿Sí? Se desplazó 2 unidades hacia arriba. Si te das cuenta, cortaba acá en el 0,1, ahora lo corta en el 0,3. Aquí también, si lo cortaba en el 6,1.1, aquí lo cortan en 6.28,3. O sea, y esas gráficas se van paralelas. Nomás lo que hizo fue desplazarlo hacia arriba. ¿Sí? Ese fue el cambio que le hizo. De ahí la gráfica se comporta todo lo demás muy similar. Dice, si ahora escribimos y igual a coseno de x menos 3, ¿qué le pasará a la gráfica? Si es menos 3, si con más 2 se subió 2 unidades, ¿sí? Hacia arriba, entonces ahora debe desplazarse 3 unidades hacia abajo a partir de la función original. Y ahí está. Fíjate, a partir de que aquí cortaba en 1, ahora corta en menos 2. Hay una diferencia de 3 unidades hacia abajo porque lo que le sumamos fueron cantidades negativas. En cambio aquí fueron 2 unidades hacia arriba porque le sumamos cantidades positivas. Entonces eso es lo que pasa aquí.
Entonces podemos sacar nuestra primera conclusión. El parámetro D lo que hace es desplazar la gráfica hacia arriba tantas unidades como sea la cantidad sumada. Y si yo le sumo, si le pongo cantidades positivas, entonces va a ir desplazando hacia arriba las unidades que yo diga. ¿Sí? Y hacia abajo, tantas unidades como lo indique la cantidad negativa sumada. Si yo le sumo cantidades negativas, entonces se desplaza hacia abajo. Muy bien. Entonces, ese es el parámetro D. Lo único que hace es desplazar verticalmente la función coseno. Hacia arriba, si le sumo, y hacia abajo, si le resto. Las unidades que yo le sumo, yo le resto. Muy bien. Ahora variaremos el parámetro A. Ven que ya variamos el parámetro D. Ahora variaremos el parámetro A. Y observemos el efecto gráfico que provoca. Para ello te presento en el mismo plano las gráficas de y igual a coseno de x, que es la función original, en color azul, y y igual a 3 veces el coseno. Si te das cuenta, estoy variando el parámetro A porque la A es el número que acompaña al coseno, en color rojo. Entonces aquí lo podemos ver. En color rojo es 3 veces el coseno de x. Y en color azul, pues es la gráfica original, igual a coseno de x. Y si nos damos cuenta, ¿qué fue lo que le pasó? Que le cambió la altura. ¿Sí? La altura de la gráfica cambió. Dice, ¿de cuánto es la altura de la gráfica? De y igual a 3 coseno de x. Entonces aquí veo que llega hasta el más 3 y en el mínimo llega hasta el menos 3. Entonces hay una altura de 3 hasta menos 3 que es de 6 unidades. Entonces la altura es de 6 unidades. Fíjate, el parámetro A vale 3, pero la altura de la gráfica vale 1. En la del coseno de x en realidad es un 1 el que está multiplicando y por eso 1 por 2 va a quedar 2, porque la altura es 2 de la gráfica original. En el siguiente plano cartesiano se presenta la gráfica de y igual a 5 coseno de x. Observa de cuánto es la altura de la gráfica. Ahí está solita, ¿no? Y igual a 5 coseno de x. Llegó hasta el más 5, aquí el 0,5, y aquí llega hasta el menos 5. Entonces, si nos damos cuenta que hay una altura de 10 unidades, ¿sí? Entonces, le está cambiando al doble lo que es esto. Entonces, dice acá, altura igual a 10. Conclusión, el parámetro A lo que hace es cambiar la altura de la gráfica al doble de dicho parámetro. ¿Sí? Si A vale 5, fíjate, aquí A vale 5, la altura fue 10. En el otro, cuando A valía 3, la altura era 6. Siempre va a ser al doble del número que esté ahí. Y ahí ya variamos el otro parámetro. ¿Sí? Ahora cambiemos el parámetro C. ¿Sí? ¿Ves que ya cambiamos A y D? Ahora nos falta el parámetro C. Para ello, el siguiente plano cartesiano se tienen trazadas las gráficas y igual a coseno de x, que es la función original, en azul, y y igual a coseno de x menos 2, o sea, pero dentro del paréntesis estamos sumando 2. El d es fuera del paréntesis, pero en este caso el c está dentro del paréntesis, en color rojo. Y ahí lo vemos. Y dirías tú, la azul es la gráfica original, cortaba aquí en el 0,1. Pero la otra lo está cortando en el 2,0. ¿Sí te diste cuenta? Le restamos 2 unidades, ¿sí? Y la gráfica se desplazó hacia la derecha, ¿sí? Precisamente dice, si observas, la gráfica roja está desplazada 2 unidades hacia la derecha. Se desplazó para acá 2 unidades. Dices tú, ¿y por qué no a la izquierda? Porque si a la izquierda le cuentas 2, no hay exactamente 2 unidades, ¿sí? Por eso es hacia la derecha. Allí sí nos damos cuenta que está precisamente desplazado acá. 2 unidades hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de restarle se le suman 2 unidades? ¿Sí? Fíjense, entonces lo desplazó 2 unidades hacia la derecha porque le restamos 2 unidades. Ahora dice, y si en lugar de restarle le sumo 2 unidades, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues veamos la siguiente gráfica. Y esta sí, te das cuenta que se desplazó, esta es la original, la color azul, se desplazó 2 unidades hacia la izquierda. Se comportan al contrario de cómo van los signos. Si le sumas,
en lugar de irse a la derecha, se va hacia la izquierda. Y si le restas, en lugar de irse a la izquierda, se va hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Las unidades que tú les des, siempre y cuando sea el periodo original. Conclusión. El parámetro C lo que hace es desplazar lateralmente a la gráfica, hacia la derecha si la cantidad es negativa y hacia la izquierda si es positiva, tantas unidades como sean las indicadas, siempre que el periodo sea 2pi radianes. Si es otro periodo, no cambiaría igual. ¿Okay? Entonces este es el parámetro C. Fíjate, D lo desplaza verticalmente, hacia arriba si es positivo, hacia abajo si es negativo. A le cambia la altura a la gráfica, ¿sí? Y C, o sea, la altura al doble de lo que diga el número. ¿Sí? Y C lo que hace es desplazarlo lateralmente, hacia la derecha o hacia la izquierda. A la derecha si es negativo, hacia la izquierda si es positivo. En el siguiente plano cartesiano se tienen trazadas dos gráficas. En color azul, y igual a coseno de x, y en color negro la gráfica y igual a coseno de 2x. Fíjate, ahora estoy afectando otro parámetro, el parámetro B. Le estoy poniendo, ahora dice y igual a 2x, el número que acompaña a la x, ¿sí? Y lo está multiplicando. Y fíjate, la color azul es la original, la que su periodo es 2pi. Desde aquí hasta acá hay 2pi. Pero al multiplicarlo por 2x, el periodo en lugar de que se haga más largo, se hace más corto. ¿Y qué tanto? A la mitad. O sea, este periodo original se dividió entre 2. ¿Por qué? Porque aquí le estoy dando que lo multiplique por 2. Entonces, en lugar de ser 2pi, el periodo ahora nada más sería pi. O sea, ya vimos que ahora le podemos cambiar, ¿no? Como acordeoncito, hacerlo más cortito o más amplio. ¿Okay? Dice, observa, el multiplicar por 2 a la x del argumento del coseno, el periodo se redujo a la mitad. Ahora es solamente de pi radianes. ¿Okay? Dice, en el siguiente plano cartesiano se tienen trazadas las gráficas de y igual a coseno de x, en color azul, que es la gráfica original, y en color rojo la gráfica y igual a coseno de x entre 2. Ahora, en lugar de multiplicarlo, lo estoy dividiendo. ¿Y qué pasa? Ahí está, miren. La gráfica en color azul, su periodo sigue siendo de 2pi radianes. Pero la en color rojo se duplicó, ahora serían 4pi radianes. Desde aquí hasta acá hay 4pi radianes. ¿Sí? Entonces se duplicó el, el periodo de la función coseno. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos que sacar nuestra conclusión. Y dice, como se puede observar, el dividir la x entre 2, porque este fue lo que hicimos, x entre 2, lo que hizo fue duplicar el periodo. Desde aquí hasta acá, el periodo es el doble, se duplicó. ¿Sí? Dice, fíjate bien, cuando se multiplica a la x por un número, el periodo se divide entre dicho número. Y cuando se divide a la x, el periodo se multiplica por dicho número. Actúa exactamente al contrario de como se le está indicando. ¿Okay? Ahora lo multipliquemos por un número muy especial para este tipo de funciones, el número pi. ¿Qué va a pasar si lo multiplicamos? Grafiquemos y igual a coseno de pi x. Y fíjate bien, al ponerle y igual a coseno de pi x, el periodo quedó de 2 unidades. ¿Te das cuenta? 0,1 y 2,1, 4,1, 6,1, va de 2 en 2 el periodo. Recuerda, el periodo es la distancia entre dos máximos o dos mínimos consecutivos. Entonces, este pi va a ser muy importante. Dice, ¿de cuánto es el periodo? Pues de 2 unidades. ¿Por qué el periodo es de 2 unidades? ¿Sí? Dice, porque al multiplicar por pi, lo que realmente hace en la función coseno es dividir el periodo original entre pi. ¿Te acuerdas? Cuando lo multiplicamos, en realidad lo divide. Y cuando lo divide, en realidad multiplica el periodo. ¿Sí? Por lo tanto, equivale a lo siguiente. Pi es igual a, el periodo, perdón, es igual a 2pi, que es el periodo original. Pero si lo divido entre pi, pues esos pi se cancelan y resulta que el periodo es igual a 2. Por eso quedó
Pero ese pi además es muy importante por lo siguiente. El multiplicarlo por pi, además nos permite establecer el periodo del tamaño que queramos. Para ello, el argumento del coseno, sea la x, se multiplica por pi y se divide entre la mitad. Fíjense, se divide entre la mitad del periodo. Eso va a ser muy importante. Ejemplo, si deseo una gráfica de la función coseno con un periodo igual a 8, quiero que el máximo o los mínimos consecutivos se repitan de 8 en 8 a cada 8 unidades, ¿no? Y todo lo demás normal. O sea, quiere decir con una altura de 2, sin que esté desplazada ni hacia arriba ni hacia adelante ni lateralmente. ¿Cómo debo escribir dicha función? Entonces tendría que ser y igual, ¿sí? Vamos a poner que y igual, como es normal, coseno, ¿sí? De pi x entre la mitad de 8. La mitad de 8 es 4, entre 4. Y ya quedó. Dice, ¿cómo se muestra en la siguiente gráfica? Y entonces en la siguiente gráfica, ahorita lo vamos a mostrar, y ahí está. Y fíjate que el periodo es de 8, desde el 0,1 al 8,0, y el otro sería el 16,1, etcétera, o para atrás menos 8,0, menos 8,1, perdón. Entonces, estas distancias son de 8 unidades, y ese es el periodo, ¿sí? Entonces, ahí no lo está dando perfectamente. Conclusiones. Si el argumento de la función coseno de x se le multiplica por cualquier número, este dividirá el periodo original entre el número que se le multiplique. Si son 2pi, si lo divido entre 2, pues va a quedar de pi, pero si es entre 3, me va a quedar 2/3 de pi, etc. Y si se le divide por cualquier número, el periodo original se multiplicará por dicho número. Si lo divido entre 2, se va a multiplicar por 2. Si lo divido entre 3, se va a multiplicar por 3. Sería 6pi, se van haciendo más grandes. Si el argumento x se le multiplica por pi y luego se le divide entre un número, el periodo será el doble del número en el que se divide. ¿Viste? Porque lo dividíamos entre la mitad del periodo, entonces el periodo va a ser el doble. Esto es muy importante. Esto último es muy importante porque permite modelar el tamaño del periodo que uno desee, lo cual permite aplicaciones prácticas muy importantes. Por ejemplo, dice aquí, las mareas oceánicas se deben a la atracción gravitacional de la Luna y el Sol actuando juntos. Una marea alta es 78 centímetros más alta que una marea baja, y el periodo es de 12 horas con 46 minutos y 23 segundos. Si suponemos que la marea alta ocurre a las 0 horas y que la altura máxima es 78 centímetros y la baja 0 centímetros, modele dicho fenómeno y presente su gráfica. Fíjate, las mareas oceánicas no son las olas, es cuando el nivel del mar aumenta. Por eso a veces los de la costa dicen, está llenando la marea, o sea, porque está aumentando el nivel. Y a veces dicen, está vaciando la marea. Y entonces en las pampas se ve ese movimiento. Sube el nivel del agua, baja el nivel del agua, etcétera, y se repite constantemente. Entonces, a cada cuánto se repite, como dice aquí, a cada 12 horas, 46 minutos y 23 segundos. ¿Sí? Y la altura es 78 centímetros, o sea, es bastante lo que pasa, ¿no? Dice, ¿qué datos tenemos? Altura 78 centímetros, periodo 12 horas, 46 minutos y 26 segundos. ¿Sí? Es lo que tenemos ahí. ¿Sí? Dice, solución. Como la altura son 78 centímetros, entonces pues A va a ser la mitad. Por eso A es 39. ¿Okay? Ya tenemos el primer parámetro. El periodo hay que convertirlo en horas, ¿sí? Porque ven que las gráficas vienen en radianes, pero nosotros lo vamos a convertir en horas. Por lo que hay que convertir 26 segundos en minutos. Para ello se divide entre 60. Por eso es que queda 26 entre 60, ¿sí? Porque un minuto tiene 60 segundos y me queda .4333, ¿sí? Para ello se divide entre 60. Luego dicho resultado se le suma 46. ¿Por qué? Porque aquí decía que eran 46 minutos, entonces se lo sumo y me queda 46.4333. Y para convertirlo a horas, se divide nuevamente entre 60. Esos 46.3333 lo voy a dividir entre 60. Me da 0.77 tanto. Y el resultado se le suman 12 horas. Más 12, ¿sí? Y ya tenemos, en este caso,
cuánto va a ser el periodo. 12.7738 y tanto horas. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de A, ya tenemos el periodo de la función. ¿Sí? El parámetro C no le pasa nada, puesto que el problema indica que la marea alta será a las 0 horas, pues no le pasa nada. El parámetro D hay que modificarlo, puesto que dice que la marea alta debe alcanzar los 78 centímetros y la baja 0 centímetros, por lo que hay que desplazarlo 39 centímetros hacia arriba y para ello entonces debe de ser 39. Dice, una vez que se tienen los parámetros, simplemente se escribe la función coseno. A igual a 39, porque es lo que vimos, es la mitad de la altura. El B, que sería el periodo, sería pi por x entre la mitad de lo que fue el periodo. Entonces, ya si lo dividí a la mitad, me quedó 6.386944 horas. Y la C 0, la D vale 39. Y entonces la función sería y igual la A, que vale 39, por eso queda aquí 39 coseno, de B, pero es pi x entre 6.386494, por lo que es un medio, más 39. Entonces, ahí ya tenemos la función que modela las mareas oceánicas. ¿Sí? Dice, la gráfica de dicha función se presenta en el siguiente plano cartesiano. Ahí está. Y vean, alcanza los 78 centímetros de altura, 0 acá en el mínimo. Y la diferencia de esto para acá es un periodo. Y ese periodo nos va a dar 12 punto y tantas, 70 y tantas horas, ¿no? Entonces, ahí está. Y fíjense, entonces con la función coseno yo ya estoy modelando las mareas oceánicas. Algo que es muy importante, porque las mareas nos muestran el efecto que tiene la luna sobre la Tierra. ¿Sí? Y ese efecto también se da en las plantas, se da en los animales. Okay. Esta es una modelación de las mareas oceánicas si la órbita lunar fuese una circunferencia, lo cual es muy aproximado a lo real, porque realmente la excentricidad es muy poca, alrededor del 5.5%. Y permite predecir las mareas altas o bajas, tanto en el futuro como hacia el pasado. Si quieran saber hace 1000 años a qué horas fue la marea alta, en tal día, en tal fecha, pues con el modelo lo regresas hasta esos años y te dice a qué horas fue la marea alta y la marea baja. O dentro de 100, 200, 500 años, a qué horas va a estar la marea alta o la baja, y también nos lo dice. ¿Okay? Dice, con la finalidad de familiarizarte con la función coseno y su gráfica, a continuación se presenta una gráfica de dicha función y se obtendrán los parámetros para obtener la ecuación que lo modela. O sea, la idea es que si tú ves la gráfica, seamos capaces de extraer sus parámetros y escribir su función. Y ahí tenemos una. ¿Sí? Entonces, lo primero es cuánto vale A. Pues A es la mitad de la altura. En este caso, como aquí llega a 80 el máximo y el mínimo en 0, entonces la altura es 80. La mitad de 80, eso es lo que vale A, vale 40. Entonces ahí está. Es lo primero que tenemos que sacar, la altura. ¿Sí? Ahora B es el periodo. ¿De cuánto está el periodo acá? Desde 0,80 hasta 10,80. Entonces esta distancia que hay de aquí para acá equivale a 10 unidades, que es el periodo. Entonces B va a ser igual a ¿quién? A pi x sobre la mitad del periodo, sobre 5. Por eso queda pi x sobre 5. Eso valdría B. C, pues no estaría afectando porque no está desplazada ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Está centrada en 0. Entonces C no le pasó absolutamente nada. ¿Sí? C es igual a 0. ¿Sí? Pero D sí hay un desplazamiento. Porque ven que la gráfica queda la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. ¿Sí? Siempre va a ir así, la mitad hacia arriba y hacia abajo. Pero en este caso no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces está solo hacia arriba. Entonces el desplazamiento va a ser igual a la A, igual a 40. Y entonces ya tenemos que Y es igual a vale 40, por eso aquí estamos poniendo 40, coseno de todo esto que tenemos aquí, de pi x entre 5, más 40. Y esa es la función que me está modelando esa gráfica que tienen ahí ustedes. ¿Sí? Aquí tenemos otra gráfica. ¿Sí? Y también lo que vamos a empezar a ver, ¿cuál es la altura de la gráfica? Son 8 unidades y 0,8. Entonces A vale 4. ¿Sí? El periodo,
ya nos fijamos de aquí para acá, ¿sí? Está en el 3 y en el 9. Entonces no, tiene 6.28. Entonces es 2 pi radianes, es el periodo original. 2 pi radianes. Por lo tanto, solo se debe escribir X, ¿sí? Porque cuando son 2 pi radianes el periodo original, nada más se le escribe la X, ¿sí? Desplazamiento horizontal hacia la derecha. Hay 3 unidades, si se dan cuenta aquí. Si me doy cuenta, está en el 3. Dice horizontal 3 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, se vale menos 3. Porque negativo para que se venga hacia la derecha. Positivo sería a la izquierda, ¿sí? Desplazamiento vertical, como también queda en 0 acá, entonces se desplazó 4 unidades hacia arriba. Por lo tanto, D vale 4, ¿sí? Y ya podemos tener la función. La función que modela la gráfica roja del plano cartesiano anterior es y igual, como la A dice que vale 4, entonces va a ser 4 veces el coseno de X, va a quedar normal, pero C vale menos 3, por eso es X menos 3 más 4, que vale D. Y ahí está la función que modela la última gráfica. La función seno es muy similar a la función coseno. Sus parámetros actúan exactamente igual. La diferencia está en que la función seno, el seno de 0 es igual a 0. Puedes agarrar tu calculadora. Ven que el coseno de 0 era igual a 1, pero el seno de 0 es 0. A diferencia que el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, la gráfica de la función seno corta al eje horizontal en el origen, corta en el 0, y no en el 0,1, como lo hace el coseno. Veamos la gráfica de la función seno de x. Y ahí tenemos. Y ven que aquí lo está cortando en el 0. En cambio, el coseno lo corta aquí. ¿Sí? Y esa es la diferencia, ¿no?, básica que tenemos ahí primero. Dice, sea la ecuación y igual a 20, se escribe sin, cuando lo escriban así en las calculadoras o en las computadoras se escribe como sin, 20 seno de pi x sobre 10 más 20. Esboce la gráfica de dicha función en el plano cartesiano siguiente. Y aquí te voy a poner un plano cartesiano. Esboce quiere decir dibuje la gráfica en ese plano cartesiano. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces vamos a empezar primero viendo los parámetros que tenemos ahí. Dice, al revisar la función, nos percatamos que A es igual a 20, porque aquí en la función dice Y igual a 20, eso vale A. Por lo tanto, la altura de la gráfica es el doble, o sea, 40. Se va a obtener una altura de 40. Y como D es igual a 20 también, entonces se desplaza, ¿sí? Ven que aquí D es igual a 20. Y entonces la gráfica alcanzará una altura máxima de 40. Ya sabemos que hasta el tope, hasta el máximo, va a estar en 40 en el eje Y, ¿sí?, en el eje vertical. Y mínima de 0, porque va a estar desplazada así. Al ser B, si se dan cuenta, B es esto, pi x entre 10, ¿sí?, entonces el periodo es igual a 20, porque es el doble de 10. El doble de 10 es 20. El parámetro C es igual a 0, porque aquí no aparece nada que esté sumando o restando el argumento, ¿sí?, porque no hay desplazamiento horizontal, ¿sí? Entonces, ya me voy dando una idea cómo va a ir. Dice, en la gráfica original, la curva corta al eje vertical en el 0. Si se acuerdan, lo corta acá en el 0, en el periodo original. Pero al estar desplazada 20 unidades, entonces lo va a cortar acá en el 20, ¿sí? Dice en el 0,20, ¿sí? Entonces, ahí ponemos un puntito. Yo le había puesto un puntito rojo, pero ya lo tengo preparado. Ahí está el puntito azul en el 0,20. De ahí la mitad del semiperiodo. Este no es el periodo, este 10 es el semiperiodo, el periodo son 20. La mitad de este semiperiodo serían 5. Entonces, si yo me ubico 5 unidades para acá, tengo que llegar hasta la altura de 40. Tendría que estar el otro punto por donde pasa la curva, hasta por ahí, ¿sí? Y precisamente ahí les marqué otra vez con el puntito ese verdecito, azul verde. Ahí pasaría también, ahí estaría un máximo. Pero también aquí nos vuelve a decir hacia la derecha y menos 5 hacia la izquierda. O sea, menos 5. Y como va a llegar en el 0, entonces va a estar hasta ahí. Entonces, esos 3 puntos son fundamentales.
Ya que teniendo eso, todo lo demás va a salir muy fácil. ¿Sí? Y luego, de 10 en 10, se alternan máximos y mínimos. Se alternan, es que si le sumo 10, por ejemplo, a este valor que tengo aquí, son 5, le sumo 10 serían 15, pero ese 15 sería un mínimo. ¿Sí? Por eso queda ahí. Bien, si le sumé 10, ¿de dónde saqué ese 10? Pues de aquí, de esta parte. ¿No? Y si a ese 15 le sumo otros 10, me va a llegar al 25, pero va a ser máximo. Le sumo 10 al 35 y va a ser mínimo. Le sumo 10 y 45 va a llegar al máximo. Y si te das cuenta de ahí, también podemos ver lo siguiente. Dice, de 10 en 10 alternan máximos y mínimos. O bien, a cada 20 unidades estarán los máximos y mínimos consecutivos. Si te das cuenta, este máximo con este máximo lo separa 20 unidades. Y este con este otro lo separa 20 unidades. Y también este mínimo con este mínimo lo separa 20 unidades. ¿Sí? Y este mínimo con este otro también lo separa 20 unidades. Lo podemos ver así porque son los periodos. ¿Sí? O bien, como dice, la mitad del periodo de 10 en 10 alternando, como se nos haga más fácil. Por ejemplo, ahora el menos 5, si lo alterno sería menos 15. Ahí está con 40. ¿Sí? Pero también lo pude haber agarrado de aquí, más con 20, son 20 las diferencias. O sea, lo puedo hacer de cualquiera de las dos maneras. ¿No? Ahora, si lo alterno otra vez, el menos 15 me llegaría al menos 25 con el 0, menos 35 con el 0 y menos 45 con el 0. Entonces, una vez que ya tengo todos esos puntitos donde van a estar los máximos y los mínimos, esbozarlo quiere decir trazar la curva que pase por ahí. ¿Sí? Entonces vamos a intentar hacerlo, aunque nos va a salir no muy bien, pero ahí va. Entonces esta pasaría acá, regresaría por acá, va a ir alternando. Entonces, más o menos va a ir así la función coseno. Acá por allá. Entonces, así sería. Ese es el esbozo de la curva. ¿Okay? Ya si lo graficamos bien, es así. Y ahí está. Exactamente como queríamos. Fortalecimiento de aprendizaje. Dice, con la finalidad de que fortalezcas tus competencias sobre los parámetros de la función coseno y seno y sus gráficas respectivas, te invito a que realices las actividades que se plantean. ¿Sí? En cada una de las siguientes gráficas, obtén los valores de sus parámetros y determina la ecuación que modela dicha gráfica. La número 1, ahí tenemos gráfica y te piden sus parámetros, cuánto vale A, B, C, D y la ecuación. La número 2, también ahí está su gráfica y te piden los parámetros y la ecuación. La número 3, ahí está la gráfica, parámetros y su ecuación. La número 4 dice, en el siguiente plano cartesiano, esboza la gráfica de la función y igual a 50 coseno de pi x sobre 20 más 50. Ahí está el plano cartesiano y ahí vas a esbozar, a dibujar tú la gráfica por donde quieres que va. ¿Sí? Luego dice, en el siguiente plano cartesiano, esboza la gráfica de la función y igual a 30 seno de pi x sobre 20 más 30. Ahí está el plano. Y la 6, identifica los parámetros de la gráfica siguiente y determina la ecuación que lo modela. Y ahí está. Pues bien, con esto entonces yo considero que vas a agarrar bastante habilidad y destreza para poder identificar la ecuación de una función seno o coseno cuando ves la gráfica. O si ves la ecuación, también puedas esbozar la gráfica de estas funciones. Pues muy bien. Entonces, las respuestas también te las facilito con la idea de que puedas corroborarlo, no de que los copies. ¿Sí? Si llegaste a los resultados correctos, felicidades. De lo contrario, checa dónde pudiste estar tu error hasta que llegues al correcto. Entonces, ahí están estas y aquí está el último resultado. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.